Muy buenas noches, hermanos. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Vengo a compartirles una pequeña palabra de bendición que se encuentra en lo que es en el capítulo 15 de Juan 1 y dice así. Sería Juan 15:1 y dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Bueno, en primer lugar, eh, quiero indicarles qué sería la vid. La vid sería ese racimo de las uvas y el sarmiento, en otra versión se le dice lo que es el pámpano. El pámpano es como la ramita donde crece la uva. Entonces, cuando el Señor dice en lo que es en el dar fruto, ¿qué quiere decir? Que el Señor quiere cristianos que no sean cristianos de domingo nada más, sino que sean cristianos 24/7, que sean seguidores, discípulos verdaderos, no solo seguidores, sino más bien discípulos sería la palabra correcta. El Señor quiere que cada uno de nosotros demos fruto, que demos fruto llevando su palabra hacia todos lados, llevando el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación que tiene el Señor y compartir esta salvación que Él nos ha dado por medio de su sangre, como dice su palabra. Por su sangre fuimos redimidos. El Señor quiere que nosotros demos buen fruto. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es el fruto? El fruto es llevar el Evangelio, predicar su palabra donde quiera que vayamos, apenas tengamos la oportunidad de predicar su palabra, hagámoslo, no importa el lugar, porque lamentablemente vivimos en un mundo que la maldad abunda y esa maldad es a causa de la falta de Dios que existe en muchas personas. Hay muchos corazones endurecidos que nunca han escuchado la palabra de Dios. Y yo sé que predicando el Evangelio en donde quiera que vayamos, muchas vidas cambiarían, hasta se salvarían vidas. Por ejemplo, personas que están pensando en suicidarse, personas que quieren tomar decisiones equivocadas, refugiarse en las drogas, en el alcohol. Esas personas pueden salvarse por medio de la palabra que nos ha dado Cristo. Dice, dice su palabra que estas cosas os he hablado para que no tropieces. Él nos dejó una gran enseñanza y Él, por medio de su palabra, no tendremos tropiezo, ya que Él es la luz del mundo. Él nos guía en su camino. Y por medio de la luz que Él nos da, iremos iluminando nuestro camino ahí, no importa. Por medio de esa luz vamos a ver los huecos, baches, brincaremos ahí los huecos que hayan, las piedras que haya para no tropezar. Pero esto se logra por medio del Evangelio nada más. Y en la fe en Jesucristo y compartiendo su palabra. Esto en lo que con respecto al fruto es, por ejemplo, hace un tiempo hubo alguna persona, por ejemplo en mi caso, que al llevar el Evangelio de Cristo hacia mí, en el momento en que yo no conocía a Cristo, esa persona sembró una semilla en mí.
y esa semilla quedó sembrada y el Espíritu Santo se encargó ahí de que esa semilla germinara y creciera y empezara a dar fruto. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer también. Que ya nosotros, que esa semilla ya germinó y ya está ese árbol creciendo, empecemos a dar fruto. Y eso sería por medio de que nosotros busquemos a las personas y sembremos esa semilla en sus corazones, que esa semilla quede sembrada en tierra buena, en tierra fértil. Y tal vez muchas veces vamos a predicarle a alguna persona que no conozcamos y tal vez nunca vayamos a volver a ver a esa persona, pero sabemos que esa palabra quedó sembrada. Y aunque nosotros no lo vayamos a ver en el futuro, tal vez no volvamos a ver a esa persona, pero esa semilla en algún momento va a dar fruto, va a germinar, porque el Espíritu es el que se encarga. Y eso sí lo tenemos que tener en claro. Cuando salgamos a evangelizar la palabra, no nos gloriemos a nosotros mismos, porque el evangelista no es el que convence. El evangelista es solamente la herramienta que Dios utiliza, que el Espíritu Santo utiliza para poner su palabra en su boca. El Espíritu Santo solamente es utilizado, sus labios son utilizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que utiliza al evangelista, utiliza sus labios. Por medio de los labios del evangelista es por donde pone la palabra para que la persona que está siendo evangelizada o las personas puedan recibir de esa palabra y esa palabra fluya, y el mismo Espíritu es el que se va a encargar de incomodar a la persona que está recibiendo la palabra y es la que se va a encargar de que esa persona se convenza, de que reconozca a Jesucristo como su único Salvador. Y esto es para dar gloria solamente a Dios. Una persona no tiene que gloriarse a sí mismo de ganar un alma, porque en realidad el que está ganando esa alma es el propio Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que tener muy en claro. Hay que cumplir con una misión y un gran mandato que nos dejó el Señor Jesucristo. Jesucristo nos dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Jesucristo no dijo: sígame y nada más vayan los domingos a la iglesia a calentar un campo. Él quiere que vayamos todos los días acordándonos de Él, que estemos en su presencia, que estemos en su presencia todos los días, estar en comunión con Él, orar todos los días, en todo momento. Dice la palabra: orad sin cesar. Y solo por medio de esto es que podemos llevar fruto, llevar la palabra, el Evangelio de Jesucristo, dar testimonio de Él. Porque mucha gente necesita estas noticias, necesitan buenas noticias en medio de un mundo que ahorita las noticias que vemos en televisión son de asesinatos, guerras, enfermedad, maldad. Y todo eso tiene un nombre, y es sencillamente la falta de Dios que hay en el mundo. Y nuestra misión es llevar el Evangelio a todo lado. El poder de Jesucristo es grande y Él nos da una paz inmensa. Y mucha gente necesita de esa paz. Dice su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como la da el mundo. O sea,
El mundo da paz, pero es una paz pasajera, mientras que Cristo da una paz, pero es una paz permanente, una paz que dura para siempre, mientras que la paz del mundo en algún momento se va a ir por problemas. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, la paz del mundo llega, pero a como llega se va a ir porque por cualquier circunstancia, problemas, peleas, esa paz se va, mientras que Cristo nos proporciona una paz que no es de este mundo, sino una paz profunda, una paz grande, una paz que nos llena, una paz que nos da un gozo aún en medio de problemas, aún en medio de tribulación. Y es por eso que tenemos que compartir la palabra de Cristo, compartir su testimonio, porque mucha gente necesita de esa paz. Es por eso que tenemos que dar ese fruto de la evangelización. Pero, para poder dar fruto, y quiero compartirles un versículo también que está aquí en Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos llegar a dar fruto, tenemos que permanecer pegados a la vid. Como les decía anteriormente, la vid es el racimo de uvas y el sarmiento o el pámpano es la ramita por la que crece la uva. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Que si el pámpano no permanece pegado a la vid, ese pámpano nunca va a dar su uva, su fruto, porque no tiene esa fuente que le da proteína, que le da vitamina para que la uva crezca. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí? Que Él es la vid verdadera y que para poder dar fruto hay que permanecer pegado a la vid, o sea, que hay que permanecer pegado a Él para nosotros poder recibir como, pongámosle así, como para recibir esos nutrientes que sería la palabra, porque si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a dar fruto? Como les decía anteriormente, el Espíritu Santo es el que convence a la persona de aceptar a Jesucristo en su corazón, de recibirlo, porque uno es simplemente una persona, uno simplemente es una herramienta y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a la persona. Pero para eso tenemos que estar bien pegados al Señor, bien pegados a la vid verdadera, bien pegados a ese, a ese árbol que nos da la fuerza para poder predicar la palabra, para poder dar fruto, para poder sembrar esa semilla. Y a su vez esa semilla en algún momento va a germinar, va a crecer ese árbol y va a dar fruto en otra persona y así sucesivamente. Pero dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. O sea, no tiene caso de que usted o yo salgamos a evangelizar si no estamos pegados del Señor, si no estamos pegados a la vid verdadera. Él es el único que nos proporciona las herramientas necesarias para poder llegar a esas personas, para poder eh, predicar su palabra, el único que nos pone palabra para evangelizar. Y Él mismo nos pondrá esas almas necesitadas, deseosas de escuchar el Evangelio. Así que hermanos, yo les invito que seamos no seguidores, sino más bien discípulos de Cristo.
que no seamos personas que llenemos campos en la iglesia los domingos nada más, sino que nos llenemos de su presencia todos los días y salir a evangelizar también, estar pegados al Señor para salir a evangelizar, porque realmente en el mundo hay gente que necesita escuchar su palabra, porque muchas veces caemos en el error y decimos, no, es que ya todo el mundo ha escuchado de la palabra de Dios, ya todo el mundo conoce a Cristo, cuando no es así. Aquí en Costa Rica inclusive hay gente que no conoce a Cristo. Alrededor del mundo hay personas que no conocen a Cristo. Y si esas personas, si el Señor viniera el día de hoy, lamentablemente esas almas se perderían. Dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Y hoy estamos en el periodo de la gracia, en el periodo en que tenemos la oportunidad de que muchas personas se salven. No seamos egoístas en conformarnos solos con nuestra salvación, sino en que muchas personas se salven, porque recordemos que esa es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que ningún alma se pierda. Esa es la voluntad del Señor. Y si el Señor hubiera querido, ya hubiera venido, pero no lo hace por misericordia, porque está dando tiempo a muchas personas de que se arrepientan de los pecados y los reciban para ellos también así ser salvos y recibir esa corona que recibiremos al vencer. Así que los invito a que salgamos a evangelizar, que salgamos a la calle, a los parques, en el trabajo, en la escuela, el colegio, la universidad, en todo lado. Compartamos la palabra, compartamos el evangelio, demos el mensaje. Esa es nuestra misión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra gran misión. Y no es que me lo está pidiendo tal persona o que, o que es invento mío, no. Eso está escrito en su palabra. Eso lo dijo el propio Señor Jesucristo. Id y haced discípulos a las naciones. O sea, no es cualquiera el que está diciendo eso. Lo dijo el propio Señor. Y a veces duele cuando en muchos lugares hay gente que, que no quiere salir a evangelizar por, qué sé yo, por miedo, por vergüenza. Pero recuerden que ese es nuestro gran mandato y los invito que ya sea su familia, sus compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, etcétera, compartan esa palabra, la palabra de Cristo. Oremos por esas personas y pidámosle al Señor que nos abra puertas para poder predicar el Evangelio, que nos abra puertas para compartir su palabra, que nos abra puertas para predicar. Así que hermanos, los dejo con este mensaje y con esta invitación y los saludo y que la paz de Cristo nuestro Señor esté con cada uno de ustedes y que los bendiga y que el Espíritu Santo se mueva en cada uno de ustedes y sean bendecidos por siempre. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz noche y nos vemos pronto. Hasta luego.